ver. Bueno, decía que quería pedir cita para la Comisión de Urbanismo, Técnicos y Corporación ante el lapsus que tuve con un acontecimiento de discusión y poniendo eso de santo al cielo para no acudir a la comisión. Evidentemente, tengo muchos lapsus, pero hay uno como este. Es decir, reitero mis disculpas, sé que estuvisteis esperando y lo que además, bueno, va a tener algo de uno y es que el orden final de la comisión lo vamos a engordar para la próxima comisión que tengamos, pues esta semana tenemos alguna que otra reunión de la cual podemos informar en la próxima comisión de urbanismo. Por tanto, reitero, no puedo pedir más que decir más que pedir eso. Hasiko gara batzarreko momentu ekin, horreko batzarreko falta horratu, eta bero kasuna esateko. Justo debería haber en micro. Si te acerca un poquito más. Debería haber puntu jartzen da etxetik asko perdón, Faru, te tienes que acercar más porque si no lo puedo traducir al micrófono. No sé, no te oigo, no, ya no puedo traducir. Hablar todo. Mira, a ver, igual algo bajito, ¿no? Ha dicho que... Bye. Sí, lo que decía era que sobre las obras de Guedereaga, lo del nombramiento de interés municipal en la versión en castellano, dice que yo, comenta que, etc. Vale, parece que hay un lapsus ahí, de no concederles. No sé si hay alguna otra observación que queráis hacer. Yo justo sobre todo en el último género, justo en la última parte, cuando Sara pregunta al secretario sobre el conflicto de intereses, los dos nombres de las personas han desaparecido, no sé por qué motivo desaparecen del acta, cuando el nombre que acaba de dar, que dio Sara en este caso, está dentro de una sociedad mercantil, por lo tanto es un nombre público que puedo yo como ciudadano solicitar o preguntar quién es dueño de esa empresa. Y luego el segundo nombre, que en este caso iba dirigido, lo comentó el URNE, también se quitó, no sé por qué motivo se quita el acta, cuando se ha nombrado aquí públicamente en un pleno que está grabado y todo lo que se recoge en acta, entonces sí solicito que los dos nombres se pongan ahí. ¿Por qué? Porque públicamente se han nombrado a dos personas, públicamente, en el caso de Sara, es un nombre que lo puede conseguir cualquier persona, y segundo, públicamente lo ha dicho el UNE dentro de un pleno, entonces por lo tanto yo exijo que por lo menos en el acta, porque en el pleno también se quitó, con un pitido, se editó el pleno y se ha quitado los nombres. Entonces, por lo tanto, como lo han nombrado, yo sí quiero que conste en el acta esos dos nombres de esas dos personas. Bueno, no sé, yo no tengo problemas, pero es solo, no sé cómo se... Estas cuestiones a nivel, es verdad que algo se dijo, es verdad que hay gente involucrada, no sé jurídicamente igual, es casi igual. Kasu zer idazten duko dut, zelan zenetzen dara?
Kasu zehatza aztertuko dut, gu saiatzen da... Sí, voy a tratar el caso en concreto. Intentamos garantizar todo lo relativo a la ley de protección de datos. Intentamos cumplir lo establecido en la ley. Yo creo que tu nombre sea público en un ámbito de la vida no tiene que decir que tenga que ser público en todos los ámbitos, pero lo voy a analizar, voy a recoger esa solicitud, esa petición y voy a estudiar si en este caso concreto procede o no. Aquí hemos intentado proteger a personas ajenas, no sé, da igual quién sea él, la esposa de uno, de otro, etc. Hemos intentado proteger toda esa cuestión, pero bueno, pues recojo, sí, aquí hay dos cosas. Por un lado, sí que se dieron nombres, eso es cierto, y por otro lado, al hilo de lo que decías, claro, habrá que ver hasta qué punto y en qué contexto se puede hacer público, ¿no? Para que no afecte a esas personas. Así que quizás estaría bien analizar todos los pormenores y si procede se incluye en el acta y si no procede o si se ve que puede ser algo que puede afectar a esas personas, pues luego podremos tener en cuenta y bueno, no sé, quizás lo podemos comentar en la próxima comisión. Yo como concejal he firmado nada más entrar en este ayuntamiento algo que me obliga como concejal a respetar la ley de protección de datos. Entonces, yo solicitando esto dentro del pleno, sí quiero los nombres de esas personas. Aunque luego se diga o no se diga que se puede plantar, sí quiero los nombres que se pusieron aquí encima de la mesa. Yo creo que por añadir algo, yo no quiero entrar en un debate estéril, quiero decir, pero al final para justificar que lo que se estaba hablando desde AJPNV no era correcto, di nombre de alguien que no tiene nada que ver con este pleno y por supuesto que lo que voy a hacer es la confidencialidad de sus datos, que si puede ser totalmente privacidad. Entonces, esa es también la versión mía, es decir, una cosa es que tú lo digas en un momento determinado por solventar bueno, pues lo que AJPNV estaba comentando y otra cosa es que luego sea público. Sí, pero como tú bien sabes, y no quiero entrar en debate ahora, simplemente lo que estoy pidiendo en el acta, esa camarita que está ahí, todos los meses, llevas 3 años en este ayuntamiento y todos los meses se publica el pleno. ¿Por qué? Porque es público. Simplemente eso, lo has dicho, ya está. Y no por aclararle a otra persona que da el nombre o no, sencillamente con decir no es el nombre, si no quieres exponerlo públicamente, pues lo dices y ya está. Y luego lo aclaras en una comisión o lo que sea, que es más respetable, pero bueno, no vamos a entrar en datos, ya el secretario pasará el informe que tenga que pasar y ya está. Y de todas formas, si solicito como concejal de este ayuntamiento, debido a que he firmado un documento de confidencialidad de ley de protección de datos, que se me faciliten los nombres. Yo creo que para eso, para lo que son documentos de trabajo para ti, no hay la duda de que tienes derecho a tener, como otro tipo de datos, está claro. Lo único era, como es un documento que luego es público, pues a ver ahí cómo hay que vivir. Entonces, pues que marquen el mínimo para ver jurídicamente cómo se tratan estos casos, pues hablamos. Vale. Sí, una cosa. Marquel, una corrección. Yo dije apoderado y no apoderada. Muy bien. Si no hay más sobre el acta y tras escuchar estas observaciones, hay 2 correcciones para el texto y después un tema que hay que analizar. Tomamos nota y procederemos según lo previsto. Y pasamos entonces ahora a dar cuenta de los ruegos y preguntas que no pudieron ser respondidos en el pleno anterior. Como es habitual, voy a mencionar esas preguntas que no pudieron ser respondidas en el pleno anterior. Algunas de esas preguntas se respondieron en el propio pleno, otras quedaron pendientes, así que voy a pasar repista a lo que se dijo en el pleno anterior. Por un lado tenemos los ruegos y preguntas formulados por Francisco Campo. Pacho hizo varias intervenciones. La primera en relación
con el nombre de uno de los puntos del orden del día. A ver, por favor, para hablar hay que pedir el uso de la palabra. Y si habláis fuera de micrófono, yo no puedo interpretar los micrófonos. Además, es muy malo el sistema de sonido, hay que hablar en dirección al micrófono. Sí, lo que plantea... Sí, Sara dice que hizo referencia a apoderado, pero en la redacción en castellano pone la persona apoderada. Está bien. O sea, persona apoderada. No hablamos ahí de si es hombre o mujer, así que estaba bien redactado. Sí, pues para cuidar además el lenguaje inclusivo. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora sí, el segundo punto del orden del día. El primer punto que mencionaba Pacho, pues nos planteaba que ese último punto del pleno, denominado ruegos y preguntas en castellano, pues él nos decía que la palabra ruego, que bueno, pues que era de otra época, ¿no? Y que se le podía dar una vuelta a ese término, ruego. Lo hemos visto con el secretario, ver qué opciones tendríamos. Y lo que nos ha dicho el secretario es que, en función del Real Decreto de 1986, es obligatorio incluir en los plenos ordinarios el punto denominado ruegos y preguntas, así denominado. Por lo tanto, bueno, pues quizá proceda un debate jurídico o un análisis jurídico más en profundidad, igual haya jurisprudencia más actual que pueda llevarnos a introducir el cambio, pero necesitamos más tiempo para hacer un análisis jurídico y, llegado el caso, poder cambiarlo. También realiza una puntualización sobre la obra de Ura, hablamos en el pleno sobre el tema, quedó aclarado ese punto. El informe de valoración del servicio de limpieza, municipalización de todo el servicio de limpieza de edificios, preguntó sobre ese informe. Dice que pasó un tiempo desde la primera vez que lo solicitó y en la Comisión de Gobernación de mayo se explicó el informe jurídico y económico y en esa misma comisión se acordó los pasos que había que dar de aquí en adelante, por lo tanto entendemos que estamos trabajando en ese tema. También habló de unos hechos ocurridos en la piscina y hablamos al respecto en el pleno, se aclara la situación. Habló también de un trabajador que solicitó que se le aumentara el complemento de destino y pedía que se hicieran valoraciones, y en el propio pleno explicamos que nos parecía más adecuado hacer una valoración actualizada de todos los puestos de trabajo y ese era el camino que íbamos a seguir. Y también habló de un tema que ya había mencionado en otra ocasión y solicitó explicaciones adicionales sobre la denegación de una solicitud de ayuda al alquiler a una ciudadana. Parece ser que no se le habían dado las explicaciones correspondientes. A lo largo del mes de mayo se ha facilitado más información, lo hemos tratado y entendemos que esa pregunta también está respondida. Después, ruegos y preguntas formulados por Mikel Garayzábal. Hizo una serie de reflexiones sobre el Gazte-Topaune. Yo mismo le respondí en el mismo pleno, yo también puse sobre la mesa mis reflexiones, cada uno de nosotros dejó claro su punto de vista y creo que esto también se puede considerar que respondido en el pleno. Después, las fases 2 y 3 de las obras de Ura. Él solicitaba que el ayuntamiento acometiese sin más demora la gestión de esas zonas para no retrasar el proyecto. Y en los últimos plenos se ha planteado este tema. En 2023 se firmó un acuerdo con Ura y en 2025 se firmó otro acuerdo. Una vez más se compararon ambos acuerdos, etc. A mí me parece oportuno dar las explicaciones correspondientes con esta documentación. Así que, bueno, pues tenemos los términos de los acuerdos, así que en ese mismo documento, bueno, pues conviene tener de manera sintetizada el contenido de los dos acuerdos, pero bueno, estos son apartados recogidos en ambos convenios y los voy a leer. En la página 10 del convenio 2023 se indica:
El importe previsto como aportación máxima que compromete la Agencia Vasca del Agua en virtud del presente convenio para el tramo de Sarria-Confluencia es de 1 millón, y esa aportación máxima, máximo es importante porque hablamos de una aportación máxima, así que por encima, si hay que aportar más dinero, eso exige una renegociación y eso es lo que ocurre. Así que ahí tenemos como aportación máxima 1.745.297 euros con 67 céntimos, IVA incluido. Y después, sobre los ingresos de la carga, o sea, las cargas urbanísticas, ahí hablamos de la financiación de las obras hidráulicas proyectadas y que se ejecuten. Se devolverá a la agencia la cuantía que le corresponda en virtud de los compromisos adquiridos en sendos convenios a firmar. Es lo que figura en la página 13. ¿Cuál es el cambio? Pues que en 2025, como dijimos, pues había todavía cosas que había que concretar. Los precios también aumentaron, ¿no? Porque al final, a medida que avanza el tiempo, los precios aumentan. Y cosas que no se habían concretado las tuvimos que concretar, por eso tuvimos que negociar a partir del convenio anterior, y ahí sí que hay cambios. En el convenio de 2025 se establece lo siguiente. Primera, se actualiza el importe del presupuesto relativo a la fase 1 o primer tramo de obras. Ahora estamos en 2.064.927,32 euros, y en segunda, en lo que respecta a la financiación de esta fase 1 de las obras a la que aludía la cláusula tercera del convenio inicial, URA mantiene su compromiso de pago del importe íntegro correspondiente a esa fase, a pesar del incremento reflejado en la cláusula anterior. Me explico. En este caso, después de un trabajo, es verdad, vemos que hay que pagar más, superamos ese umbral y seguimos con el compromiso. Cuarta, en lo que a la obtención de los ingresos que correspondan por la gestión del plan general e instrumentos de desarrollo en concepto de financiación de las obras hidráulicas proyectadas y que se ejecuten, el Ayuntamiento de Abadiño obtendrá el 100% de los ingresos. Ahí también vemos un cambio. Punto quinto, las subvenciones que se obtengan para las ejecuciones de las obras de defensa de inundaciones, esto es de otras instituciones, ahí se establece cómo se van a ordenar esas subvenciones, y después a eso se le añade que el secretario realizó una aclaración en el informe elaborado, y ahí vemos la aclaración. La cláusula cuarta modifica también el convenio primigenio. Concretamente, la cláusula cuarta, letra E, resultando que todos los ingresos que se obtengan con el PGU serán para el Ayuntamiento de Abadiño y no a repartir con URA. Esta modificación también resulta acorde a derecho y beneficiosa para el Ayuntamiento. Así, la interpretación que nosotros hacemos se basa en estos datos. Cada uno puede hacer la lectura que quiera, pero este es el contenido de los convenios. Hemos trasladado aquí el tenor literal de los convenios, así que yo creo que a partir de ahora merece la pena tener esta información en mente para aclarar las posibles interpretaciones que se puedan hacer. Y por último, Sara también hizo una intervención, preguntaba sobre la supuesta existencia de un conflicto de intereses en relación con algunas contrataciones del Ayuntamiento. En el Pleno aclaramos que no hubo nada en ese sentido, y también en ese Pleno se le indicó que ese tipo de afirmaciones falsas no pueden hacerse en un Pleno. Bueno, pues esto es lo que ocurrió en el Pleno anterior, las respuestas que dimos y todos los trabajos que vamos a hacer a partir de ahí. Vamos a pasar al punto número 3. Es un punto extraordinario. No hay que votar. Tampoco es una declaración institucional. Y aquí, sin más, es una declaración de los miembros del Gobierno municipal. Vamos a hacer un ruego al Grupo Municipal de AJPNV, porque nos parece que, bueno, pues algunas afirmaciones que se han hecho en algunos plenos son bastante graves, y nos parece que es algo que exige una reflexión. Así que en este caso vamos a leer una declaración. Las portavoces de los dos grupos que están en el Gobierno municipal, y después en ruegos y preguntas podemos intervenir. Pero bueno, es una reflexión que queremos compartir. Sí, buenas tardes. El Ayuntamiento de Abadiño ve con preocupación la actuación política que AJPNV de Abadiño está desarrollando en las sesiones plenarias,
Entendemos que la crítica política no solo es legítima, sino necesaria, pero no podemos permitir que la manipulación y la propagación de infundios se conviertan en la base de la actuación política. En los últimos meses hemos detectado una serie de comportamientos preocupantes. Un ejemplo claro de ello fue la intervención que realizó una portavoz del PNV en el capítulo de ruegos y preguntas del pleno celebrado el pasado mes de abril, sin ir más lejos. En el curso de su intervención, tras realizar un análisis documental, indicó que podrían existir incompatibilidades en algunos contratos suscritos por el Ayuntamiento de Abadiño. Concretamente, dijo que tras consultar el registro mercantil habían constatado que entre los socios de la empresa contratada por el Ayuntamiento figuraba un familiar próximo de una concejal del Gobierno municipal, por lo que había que estudiar la licitud de dichos contratos. Sin embargo, la realidad es que es absolutamente falso que ningún familiar de ningún miembro del equipo de gobierno municipal sea socio o socia de la empresa en cuestión. El objetivo que se persigue al realizar ese tipo de afirmaciones no es esclarecer la verdad, sino sembrar dudas y falsas sospechas para desacreditar la imagen del equipo de gobierno y, por ende, de la propia institución municipal. En el 15 de abril del año pasado, el portavoz del PNV dio a entender que si eres amigo del equipo de gobierno, puedes conseguir que la policía municipal te anule tus multas de tráfico. Tras tener conocimiento de esas manifestaciones, el agente primero de la policía local se presentó ante la Comisión de Gobernación, Recursos Humanos y Seguridad, que se celebró en el mes de mayo, para desmentir con datos y explicaciones las afirmaciones del representante del PNV, dejando claro que lo que se había sugerido en el Pleno era totalmente falso y señalando que la Policía Municipal se sentía ofendida por las manifestaciones del portavoz del PNV. Si tales afirmaciones tuvieran algún fundamento, la vía de actuación correcta sería denunciar los hechos ante los tribunales, pero no se ha hecho tal cosa porque las acusaciones formuladas carecen de todo sustento real. No podemos considerar normal este tipo de actuaciones. Ni este ayuntamiento ni la ciudadanía de Abadiño merecen que se alimenten continuamente la mentira y la sospecha. Es más, en un momento en el que desde las principales instituciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco se reivindica la transparencia, el respeto y la actuación política responsable, estamos asistiendo en nuestro municipio a prácticas que van justo en la dirección contraria. El Gobierno municipal quiere dejar claro que admite sin problemas la crítica política y el desacuerdo. Pero lo que no vamos a permitir es ninguna actuación que tenga como objetivo la manipulación, la difusión maliciosa de informaciones falsas o la erosión de la confianza ciudadana. Por ello, hacemos un llamamiento al PNV para que actúe con responsabilidad, deje de lado las mentiras y la manipulación y se sume al debate político desde la verdad, el respeto y la transparencia. La ciudadanía de Abadiño merece una política seria, honesta y constructiva. Muy bien, pues vamos a pasar al punto número 4. Bueno, entonces, ¿no podemos intervenir en este punto? Porque ya has sentenciado en el segundo punto. Has dicho cuáles fueron los ruegos y preguntas, bueno, pues ya has dictado sentencia y sobre este tema 3/4 de lo mismo. Pone declaración institucional, sí, pero he aclarado el término, no es una declaración institucional, es una declaración del gobierno municipal. Bueno, pues sí, pero lo que pone es declaración institucional y entonces no tenemos ocasión ahora de expresarnos. Bueno, pues sí, si pedís la palabra, muy bien. Pero bueno, lo que yo he explicado es que el objetivo... Claro, es normal que por alusiones pues queráis intervenir, lo veo correcto. Pero insisto, el objetivo no es entrar en un debate sobre este tema. Es una interpretación que hacemos nosotros, vosotros tendréis la vuestra, sí, pero has hecho una acusación muy grave, ¿no? Y nosotros tenemos otro punto de vista al respecto. Entonces queremos intervenir. Sara nos va a leer. Y a mí me gustaría también, bueno, a mí me da igual leerlo ahora o después, porque lo que queda claro es que ahí pone declaración institucional. Si no es así, habrá que cambiar el título de esta declaración. Sí, lo he dicho que no estaba bien, que no es una declaración institucional. Sí, pero las formas son importantes, para todo. A mí me da igual, yo tengo un texto para leer. Quizá lo pueda leer después o lo leo ahora, a mí me da igual. Sí. Eta erdera uste irakurriko dut, horrela, bueno, ez dago itzuli behar.
Teniendo en cuenta que yo soy la portavoz del PNV en la declaración institucional, quiero manifestar ante este pleno las incongruencias jurídicas y también las que puedan plantearse desde el punto de vista de igualdad institucional y trato político. Incongruencias jurídicas. Se me atribuye afirmaciones concretas sin reproducirlas literalmente ni aportar prueba documental. El comunicado dice que afirmé que podía haber incompatibilidades en contratos municipales y que vinculé a una persona cercana al equipo de gobierno con una empresa contratista. Al no aportar el acta plenaria genera un problema de garantía mínima de contradicción. Según el acta, y cito textualmente, Sara pregunta al secretario sobre un conflicto de intereses. Preguntar y afirmar son dos cosas muy distintas. El texto municipal afirma que sembraste dudas falsas, sospechas falsas o mentiras. En la declaración se confunde con formular una consulta política con hacer una acusación falsa. Jurídicamente no es lo mismo. Afirmar o decir que existe corrupción o ilegalidad. Hay una diferencia clara entre denunciar un hecho probado y pedir revisión o fiscalización. Como portavoz de la oposición, pedir acreditación o fiscalización entra dentro del ejercicio ordinario del control político institucional. Posible afectación al derecho fundamental de participación política. Mi intervención en pleno está protegida por el artículo 23 de la Constitución española, derecho a participación política y ejercicio del cargo público representativo, y por la jurisprudencia constitucional sobre el ius in officium de concejales y cargos electos. Si desde las instituciones se usa una declaración oficial para desacreditar específicamente a una portavoz por el contenido de una intervención política de control, puede discutirse si existe limitación indirecta del ejercicio del cargo. Intento de deslegitimación institucional de la función de institución o presión institucional por ejercer la fiscalización. Uso de recursos institucionales para responder políticamente a la oposición. La declaración aparece bajo formato de declaración institucional de ayuntamiento, no como nota de tipo de gobierno o del partido. Eso abre una cuestión jurídica o política muy importante. ¿Puede el ayuntamiento como institución emitir una comunicación institucional contra la intervención política completa de una portavoz de la oposición? Porque una institución representa a toda la corporación, también a la oposición. Si el contenido se dirige específicamente contra la portavoz, que soy yo, y contra EAJ-PNV, puede argumentarse que se institucionaliza una respuesta partidista utilizando el canal oficial del ayuntamiento. Eso es jurídicamente indiscutible desde la neutralidad institucional. Incongruencias de igualdad y trato institucional. Desequilibrio entre gobierno y oposición. El gobierno dispone de gabinete institucional, canales oficiales, comunicación municipal, recursos públicos. Una portavoz en oposición no dispone de esa misma estructura. Cuando el ayuntamiento publica una declaración institucional señalando expresamente una intervención mía, existe una clara asimetría institucional. Eso puede interpretarse como una desigualdad de diferentes armas políticas. Personalización del señalamiento. Aunque se menciona el PNV, el texto hace referencia expresa a la intervención que realiza una portavoz del PNV y desarrolla después una réplica dirigida específicamente a esa intervención. No es una respuesta abstracta o institucional, sino una respuesta personalizada. Eso puede generar exposición pública simbolizada. Perspectiva de igualdad y género. ¿Habría existido una declaración institucional y este tono si la intervención lo hubiera realizado un portavoz hombre? Especialmente porque el texto utiliza expresiones como mentiras, manipulaciones, difusión maliciosa, erosión de la confianza ciudadana. Son expresiones especialmente duras dirigidas a deslegitimar la credibilidad pública de quien interviene. Resumiendo, la declaración institucional responde políticamente a una intervención de oposición usando el nombre y recursos del ayuntamiento. 2. Se me desacredita sin reproducir mis palabras exactas ni aportar prueba documental. Se presenta como acusación falsa lo que era petición de revisión política o fiscalización. Puede afectar a mi libre ejercicio de función representativa como portavoz municipal. Y finalmente existe posible desigualdad institucional por el uso de una herramienta institucional frente a una representante de la oposición. Y con esto creo que he dejado manifiestamente clara mi opinión. Gracias. Yo quiero añadir algo. También lo tengo en castellano y lo voy a leer en castellano y quizá en euskera. En realidad, lo que se ha leído no es una declaración institucional por parte del grupo de Nayara, en nombre del tipo de gobierno. Es un texto unilateral, partidista y profundamente desliderado por el funcionamiento democrático de este ayuntamiento.
Las declaraciones institucionales se trabajan, se comparten y se consensúan previamente entre todos los grupos. Aquí no ha habido nada de eso. Ni comisión previa, ni información, ni voluntad de acuerdo. Es más, el mismo día de la convocatoria del pleno, el viernes al mediodía, con todos los grupos presentes en una comisión, ni el alcalde ni la teniente del alcalde tuvieron la mínima decencia política de mencionar este texto, que iba a ser incluido en este pleno. Llamar a esto institucional es sencillamente falsear la realidad. Y resulta especialmente grave que quienes actúan así pretendan dar lecciones de ética política. ¿Con qué autoridad? En la pasada legislatura, por ejemplo, sin ir muchos años atrás, sufrimos un ataque en el Pachaco de Abadiño. No sé si os acordáis. Unas pintadas, un ataque claro a Pachaco de Abadiño. Esto pasó el 21 de mayo del 2020. Y fuisteis incapaces de sumaros a un manifiesto que recogía algo tan básico como condenar la violencia, mostrar solidaridad y defender la convivencia, la paz y la libertad. Ni siquiera eso. Y voy a leer textualmente la propuesta que yo como alcalde entonces en el 2020 os hice al grupo de portavoces, en el que estamos representados PH independientes, que decía lo siguiente: ante el último ataque que ha sufrido la sede de un partido político de Abadiño, los grupos municipales abajo firmantes que hemos manifestado. Al final no se firmó por la negativa de PH. 1. Nuestra más absoluta condena y enérgico rechazo al ataque sufrido en la sede del Pachaco de Abadiño. 2. Nuestra solidaridad con el partido político que se ha visto amenazado y cuya sede ha sufrido ataques violentos. Y 3. Reafirmamos nuestro compromiso con el diálogo con instrumentos más eficaz, con el respeto al diferente, con la convivencia y con la paz y libertad como valores superiores. Ni siquiera eso, no fuisteis capaces. Quienes entonces no estuvieron a la altura pretenden ahora elegirse referentes morales. Es difícil encontrar mayor ejercicio de hipocresía política. Ayer mismo, media hora esperando en una comisión, por parte del presidente de la comisión de Navarra, que ha pedido disculpas. Hoy, verbalmente, ayer también recibimos un correo en la misma línea y se agradece, pero ayer mismo es la realidad. Al final estuvimos media hora esperando el concejal del PS y yo mismo con el equipo técnico para celebrarse en una comisión y nadie no venía, media hora esperando. Pues nos fuimos porque también sorprende la repentina sensibilidad de algunos. Parece que la crítica política solo es legítima cuando la hacen ellos, cuando la reciben. Hablan de manipulación, mentiras y ataques a la institución. La piel se les ha vuelto extremadamente fina. La crítica política, incluso la incómoda, es parte esencial de la democracia. Y pretender silenciar recurriendo al victimismo no la deslegitima, sino que evidencia una preocupante falta de cultura democrática. Conviene recordar, además, algo muy básico. Los concejales y concejalas estamos para representar a la ciudadanía. A nosotros nos trasladan en la calle vecinos y vecinas sus quejas, dudas y preocupaciones. Y nuestra obligación es llevar esas preguntas al pleno y exigir respuestas. Eso es precisamente lo que hacemos, por mucho que a algunos les incomode. Defender, desacreditar esa labor es, en el fondo, intentar silenciar la voz de la ciudadanía. Y nosotros, por estos dos puntos que hacéis referencia a la declaración institucional, no lo hemos sacado ni en ninguna nota, no lo hemos hecho público en la calle, lo que hemos preguntado ha sido aquí en el pleno. En el primero de los casos vino el policía municipal a una comisión, dio las explicaciones pertinentes y se cerró el pleno. El último, en el pleno de abril, se hizo aquí la consulta, se dijo lo que había y ya está.
Nosotros, en la calle, ni hemos dicho nada, ni hemos sacado una nota pública, ni nada. Hemos preguntado aquí. ¿Y por qué hemos preguntado aquí? Porque he dicho en el párrafo anterior, porque la gente nos pregunta en la calle y a la hora es esas preguntas, esas preocupaciones, esas sugerencias, preguntarlas aquí. Y aquí estamos todos representados. Todo el pueblo va a venir, aquí está representado. Además, si realmente quieren abrir un debate sobre ética, si queréis abrir un debate sobre ética, verdad y responsabilidad, quizá podría hacerlo con memoria, porque no todos han estado siempre defendiendo los mismos valores ni de la misma manera. Algunos llevaban años trabajando por las libertades y los derechos humanos, mientras otros miraban hacia otro lado. Por ejemplo, EAJPV, el Guariño lleva 122 años de trayectoria. A nivel nacional, pronto vamos a cumplir 132 años de trayectoria, siempre con los derechos humanos. Asimismo, faltan una vez. La coherencia no se proclama, se demuestra. Por todo ello, este texto no es una declaración institucional, acabáis de ver. Es un intento burdo de desacreditar al adversario político, utilizando las instituciones de forma partidista. Y eso sí, que erosiona la confianza ciudadana. La ciudadanía galeña se merece mucho más que esto. Merece responsabilidad, honestidad y sobre todo coherencia. Haciendo mi labor política de verificar datos y es fiscalizar. Bueno, la parte institucional, que tal que nago eta plazera txapin nahi begira, eta besterik ez. Bueno, pues eso sí, habrá que cambiarlo y claro, tendremos que intentar subsanarlo, ¿no? Porque para algunas cosas sois muy estrictos, pues seamos estrictos también aquí, ¿no? Eso sí, para empezar. Hemos hablado de varios puntos, yo creo que ahora ya podemos concluir. Creo que es destacable que cuando estamos en un pleno, es verdad, se dicen ciertas cosas, pero claro, se pone en tela de juicio la manera de trabajar de este ayuntamiento, también de los miembros del gobierno municipal, a veces también de las personas que trabajan aquí, su manera de funcionar. Entonces, cuando hay un cuestionamiento y cuando hay intervenciones en ese sentido, pues yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Evidentemente, vosotros podéis dar vuestra opinión, expresaros, sí, pero según en qué lugar, según qué cosas decimos sin tenerlas del todo claro, pues esto a veces trae este tipo de situaciones. Y yo creo que eso es algo que tenemos que dejar claro. Por mi parte, nada más. Pues sí, mi postura también la he dejado yo sumamente clara. Muy bien, pues queda todo claro, sí, pero vamos a ver, yo lo que quiero decir es que al fin y al cabo aquí cada uno hace su trabajo. Tú cuando estabas en la oposición también hacías tu trabajo, ¿no? Según tu punto de vista, pues nosotros hacemos lo propio. Y yo creo que nosotros no hemos puesto en tela de juicio el trabajo del personal de este ayuntamiento, ¿eh? Si las cosas se hacen mal, el responsable último es un político. ¿Sí, Pacho? Bueno, yo simplemente todo el tema de este debate, sí lo que solicito y solicito al equipo de gobierno que se cambie el título de esa supuesta declaración institucional y también cuando se habla desde el ayuntamiento. Yo creo que en 2 o 3 plenos, si vamos un poquito más atrás de esta legislatura, os he dicho muchas veces que cuando sacáis una noticia desde el ayuntamiento y a mí como concejal de este ayuntamiento estando aquí sentado no se me consulta, creo que es un error por parte nuestra del equipo de gobierno. No sé si serán las prisas, que siempre que por más correr no se van a sacar, pero sí lo que pido y exijo, porque a mí no se me ha consultado nada de esa famosa declaración, me parece como declaración institucional, y habla desde el ayuntamiento. Y a mí tampoco se me ha consultado ni se me ha informado, habiendo tenido, como bien dijo Miquel en este caso, el viernes contigo una comisión y estando vosotros dos. Entonces, por lo tanto, yo sí que pediría al equipo de gobierno, porque ya lo han dejado claro, que es una carta por parte del equipo de gobierno, un manifiesto por parte del equipo de gobierno, que en el próximo pleno aparezca dentro del acta la indicación correcta de eso, ¿vale? Muy bien.
Muy bien, pues entonces ahora sí vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Modificación de crédito número 11. En este caso, Gonzalo es el que nos va a dar las explicaciones. Sí, bueno, pues la modificación de este crédito la traemos a este pleno porque lo tiene que aprobar el pleno. La Comisión de Hacienda lo ha aprobado por unanimidad. 383.776,73 euros. Ese es el cambio que se hace. Por un lado, para el césped de artificial de Astola, 283.000 euros y 80.000 euros para el concepto, para Gas de Choco 20.000 y para Catameixó, para la asociación hemos tenido que hacer un ajuste 776,73 y como he dicho, por un total de 383.736,33 euros. Bueno, referente a la modificación de créditos, bueno, sí se ha comentado en todas las comisiones, tú en la educación, pues por lo tanto el Partido Socialista votará a favor de la modificación. Sí, nosotros a favor también. Vale, a favor. Vamos a votar entonces. ¿Votos a favor? Muy bien, pues punto número 5, dar cuenta de informes de sostenibilidad financiera del ejercicio 2025. Nos va a dar las explicaciones Gonzalo. Bueno, aquí no hay que decidir nada, es dar cuenta de los informes de sostenibilidad. Hay 8 relativos a 8 modificaciones de crédito del año pasado. Así que, bueno, pues las decisiones están tomadas. En el primer informe, 716.092, 2, 120.000, 3, 45.000, 4, 120.000 euros, 5, 555.828,35. En el sexto, 89.650, 7, 184.000 y en el último 12.975, 1.352.516,57 euros. Así que se trata de dar cuenta, pero toda esa información está en los informes. Gracias. Pacho. No tenemos nada que comentar. Bien, vamos a pasar entonces al punto número 6 del orden del día. Pasamos ahora a la bonificación en el ICIO al Gobierno vasco por obras del comedor de las escuelas de Traña-Matiena. Gonzalo. Sí, en la Comisión de Hacienda entró este tema por urgencia el 13 de mayo. Y tal y como hemos mencionado, se pide aquí, bueno, pues que para las obras que va a hacer el Gobierno vasco para las cocinas en las escuelas, pues que esas obras sean nombradas obras de interés municipal con la bonificación correspondiente del ICIO. También es un dictamen aprobado por unanimidad y tendríamos que aprobarlo aquí en este pleno. Pacho. Sí, en este punto sí me gustaría hacer una reflexión, porque justo el día de la comisión, como bien dice Gonzalo, el día 13 de mayo, se presenta el punto dentro de la comisión y resulta que para mi sorpresa no se me ha informado, dice obra de las escuelas y realmente los que estábamos ahí en la mesa no sabía qué eran las obras. En este caso le pregunté a José Luis, luego ya Nayara dio sus pertinentes explicaciones dentro de educación, había entrado por educación, pero sí yo lo que pediría es que tuvieseis vosotros como equipo de gobierno un poquito más de coordinación dentro de este tipo de información, debido a que es algo importante, claro. Como lo manifesté dentro de la comisión, no iba a votar en contra de algo que es favorable para nuestro municipio. Entonces, por lo tanto, sí, como reflexión para una próxima vez, sí que pediría que la información estuviera dentro de la, o sea, que estuviera dentro de la comisión de Hacienda, pero que se hubiera trabajado previamente, como se hacen muchas cosas dentro de este ayuntamiento. Vuelvo y repito, ya Nayara dio explicación dentro de la comisión de euskera, Navarro también dio sus explicaciones pertinentes, pero sí, para una próxima vez, antes de que llegue al dictamen de una comisión de Hacienda,
para votar algo, lo más lógico es que sepamos qué es lo que vamos a votar, por lo menos. Entonces, pues en ese caso ya está todo aclarado, votaremos a favor de ello porque vemos que es algo que viene muy bien para nuestro municipio y sobre todo para toda la comunidad estudiantil, de tener una posibilidad dentro del ámbito escolar y que va a venir muy bien para todos y todas, entonces votaremos a favor. Sí, bueno, pues se va a hacer una cocina nueva en el antiguo edificio de primaria, es una buena noticia. El gobierno vasco va a acometer esas obras, pero lo que no sabemos es si esa obra ha salido a licitación o no, o cuál es la situación en estos momentos de esa obra. Quizá en alguna otra comisión se nos dará información, no lo sé. Parece que el objetivo es, la idea es hacerlo en verano, pero estamos ya en junio, lo tenemos a la vuelta de la esquina, así que si se hace así, bien. Porque así, si las obras siguen en septiembre, ¿no? Bueno, va a coincidir con el principio de curso, etcétera, la vuelta después de las vacaciones, entonces, bueno, pues quizás se podría intentar acabar las obras antes de septiembre. No sé si esa información la tenéis, pues estaría bien compartirla aquí. Sí, un momento. La cocina que va a instalar el gobierno vasco y por eso vamos a votar también a favor. Vale, bueno, Bueno, pues hace poco y bueno, pues porque me lo pidió también el director, etcétera, y bueno, pues le pregunté también al responsable del gobierno vasco para saber cuál era la planificación, porque vinieron a redactar el proyecto, a ver las instalaciones, pero no nos han llegado ninguna información más concreta y yo he preguntado un poquito en ese sentido, ¿no? Tenemos ya el verano, lo ideal sería que las obras se hiciesen en verano, pero la cosa es que sí que se solicitó la licencia de obra y por eso también, ¿no?, la aplicación de las bonificaciones lo antes posible. Pero yo entendí, claro, en la dinámica municipal, pues normalmente si una empresa, bueno, pues solicita un permiso de obra es para ejecutar la obra, pero a mí me explicaron que el gobierno vasco no trabaja así. Primero solicita la licencia de obra y una vez obtenida la licencia entonces sale a concurso la obra, así que no tenemos los tiempos, tengo dudas. Realmente no sé si dará tiempo de hacerlo en verano, pero eso ya queda en manos del gobierno vasco. Nosotros hemos hecho todo lo posible para que la obra empiece lo antes posible, así que a ver si nos concretan cuáles van a ser los siguientes pasos y cómo van a trabajar. Sí, y sobre este tema, pues ayer se hizo público que el gobierno vasco va a hacer también cambios en las cocinas, porque han empezado también con la cocina vertical para dar un servicio, etcétera, y han planteado también, bueno, en qué otros municipios de Vizcaya se van a introducir cocinas, las obras que se van a hacer en verano. Aparece Matías, aparece Abadiño, es información pública, ayer hicieron una rueda de prensa. Bien, pues tenemos que votar este punto. ¿Votos a favor? Bien, vamos a pasar al punto número 7. Ahora sí, una declaración institucional, en los términos que hemos mencionado antes, porque tiene un trabajo detrás. Así que vamos a darle la palabra a Nayara, que la va a leer. Manifiesto de Berdindu con motivo del 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo cual supuso un hito, ya que se reconocieron los derechos de las personas LGTBI.
Desde 2005, este día se ha convertido en un día de lucha contra la LGTBI-fobia. Durante esos años se han producido varios avances en ámbitos como legal y social que han llevado a que haya más protección y mayor reconocimiento a la riqueza que supone la diversidad sexual y de género. En la última encuesta publicada por Ikuspegi sobre percepciones y actitudes en torno a la discriminación en Euskadi, EPA de 2025, se refleja que la ciudadanía vasca expresa una actitud mayoritariamente favorable hacia la diversidad. En concreto, el 77,8% de personas vascas dice preferir vivir en una sociedad diversa. Sin embargo, estos avances chocan con realidades que todavía siguen siendo preocupantes. Los datos más recientes muestran que la discriminación sigue presente. En concreto, en Euskadi, cerca de un 15% de la población afirma haber sufrido algún tipo de discriminación en el último año y más del 76% de estas situaciones no se denuncian, lo cual afecta directamente a las personas LGTBI. Determinados colectivos, como las personas trans, las lesbianas, las personas mayores, racializadas o con discapacidad, siguen encontrando mayores dificultades para vivir con libertad e igualdad. En muchos casos, además, estas situaciones se agravan por la combinación de distintos factores de discriminación. Ante estas realidades es necesario ofrecer respuestas específicas y adaptadas. El aumento de los discursos de odio y de las agresiones en espacios públicos que se están dando en los últimos años evidencia que, aunque se van dando pasos, la igualdad real aún no se ha alcanzado. Defender los derechos de las personas LGTBI es defender los derechos humanos, es garantizar la diversidad, enfrentar la discriminación y construir entornos seguros y respetuosos. Porque una sociedad más justa, diversa, inclusiva e igualitaria solo es posible si todas las personas pueden vivir libres, visibles y con plenos derechos. El Ayuntamiento de Abadiño reafirma un año más su firme compromiso con la defensa de los derechos de todas las personas, sin excepción, a través de la implementación y desarrollo de políticas públicas que fomenten el respeto hacia la diversidad en nuestro municipio mediante programas como Abadiño Sex. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Quiere intervenir? ¿No? Pues pasamos al siguiente punto, decretos de alcaldía. El decreto 00403. Ese decreto dice que por orden de la teniente alcalde el repintado de Traina la tienda. Es un contrato menor de 14.000 euros. Claro, no se ha pasado por ninguna comisión esto, no tengo información de qué tipo de pintado es que se va a hacer. Hace cosa de 3 plenos más o menos, vamos, el que comenté, porque esto lo hablamos en la comisión de urbanismo sobre la zona de Levario, del polígono, la carretera nuestra. Se quedó en que se iba a pintar, se pintó justo lo que fue la entrada y yo pregunté en esta comisión qué pasaba con el resto de calle. Tú comentaste que ibas a preguntar al aparejador, a ver, o a la persona encargada en este caso, porque no se siguió, sobre todo para la seguridad de los trabajadores, que ahí andan muchos trabajadores y tal. Y claro, mi sorpresa cuál es, que ahora estamos sacando un contrato de un repintado, no sé de qué, porque no se ha comentado en ninguna comisión, de Traina la tienda. O sea, lo digo ahora textualmente, para que... Dice, adjudicar el contrato menor referido a la persona indicada y autorizar el siguiente gasto. 14.816. Cerramiento de Contraricados del Norte, Seprenor. Asimismo, objeto del contrato, trabajo de repintado de la señalización vial del barrio Traina la tienda. Y luego, si vamos donde están las resoluciones, el 403, pone 30 del 4 del 2026. Por orden de la teniente alcalde solicita repintado gran parte del barrio de Traina la tienda. No sé a qué se refiere porque en ninguna comisión se ha tratado. Entonces, simplemente quiero saber qué es lo que se va a pintar y el objeto de ese repintado. Bueno, por concretar,
cuando se ha hecho la parte de residentes, no residentes, en zona alta, no zona alta, es verdad que hay ahí bastante zona que se ha quedado bueno, pues sin pintura o han asfaltado la parte de chino de suelo que estaba mal, el pavimento, y se hizo un reasfaltado, y entonces la parte técnica ha considerado también pues, tener que volver a pintar esas rayas que han desaparecido también de la zona, y han hecho una visión por traña, pues para ver, por traña matina, para ver qué se necesita pintar o no en cuanto a las rayas, marcas, o de aparcamiento de vehículos, etcétera, algún stop, todo eso. Vale, bueno, pero mi pregunta es, cuando viene un tipo de este decreto, de este tipo de contratos menores, habiendo tenido esta semana una comisión de movilidad y sostenibilidad donde hemos trabajado este tema, yo creo que lo mínimo es informar. Y yo creo que eso es transparencia. Pero claro, yo creo que vais cada uno por un sendero, porque acaba de hacer una pregunta y... Tengo la respuesta. Sí, no, sin más. La parte técnica valoró también cómo había quedado la zona y se ha tratado. Y esta en Matina hicieron esa parte, porque han visto también los municipales cuando estuvieron haciendo el seguimiento, y bueno, se ha visto que en muchas zonas ha quedado mal. Entonces, que corrijan en las resoluciones, en el cuadro de las resoluciones, pone por orden de la teniente alcalde. No dice valoración técnica ni en ningún momento. Dice por orden de la teniente alcalde. Entonces, solicita que se corrija eso. Porque por eso hago la pregunta, o sea, sin más. Lo único es lo que siempre os he pedido, información para yo saber. Sí. Está claro, que es verdad que eso no se había comentado. O sea, quiero decir, yo no lo he comentado en las áreas de... También es la primera noticia que tengo, a raíz de lo que ha comentado Pacho. Hasta ahora, pues siempre les han pedido un plano, ¿qué os parece? Tal, porque hay un estudio técnico. Yo me refiero que no es una obra nueva ni nada, sino que después de esa obra ha quedado así. Quiero decir que no es una obra nada, ni se va, simplemente es repintar todas aquellas zonas que han quedado pues sin pintura, digamos eso, ¿eh? No estamos diciendo que no se tenga que hacer, que igual hay que hacerlo, pero hasta ahora yo creo que la dinámica general de las comisiones en este tipo de trabajos, a más de 14.000 euros, a ver si se han pedido 3 presupuestos o no, tal, pero imagino que sí, por parte del técnico, pero se traen aquí unos planos del municipio, luego hay un informe o algo técnico que avala que realmente eso hay que hacerlo, un informe de necesidad, tal, no sabemos, o sea, bueno, ya veremos, a ver qué pintan, cómo pintan, y luego pues igual hay que volver a repintarlo otra vez dentro de 6 meses, no sabemos. Claro, esperemos que no, pero ya llevamos unos cuantos repintos. Y bueno, es triste que yo también tenga que mirar ahora, justo en este pleno, que estamos hablando de lo que estamos hablando, ¿no? De ética y de códigos y otras cosas. No. Bueno, sí lo que pediría es lo que le acabo de comentar a José Luis, y yo creo que él está de acuerdo conmigo en ese punto, lo del tema del barrio, que quedamos en que va a ser algo tema de seguridad, o sea, que simplemente una línea recta. Digamos, complementar. Es por eso. Bueno. Luego otra cosa que quiero hacer es comentar lo que ha sucedido esta semana con el tema de las comisiones. Muchas veces estamos haciendo comisiones. Estábamos de Decreto, yo no tengo nada. Soy de la Federación Arnaldo. Vale. Ahora, que no punto, bandera de España y la nacional. Vale. Venga, Pacho. Vale. Bueno, sí, lo que llevo viendo últimamente, por parte en este caso del equipo de gobierno, es que hay comisiones que se está haciendo, no sé si es porque tienen miedo a llegar el pleno o qué, pero esperamos siempre al último minuto para hacer ciertas comisiones. Yo sí quiero destacar, en el caso de Rafa, en el caso de José Luis, en el caso de Mariara, muchas veces cuando se hacen ese tipo de comisiones,
se avisa con un tiempo bastante prudencial y bastante previo para nosotros los que no estamos liberados, como muchos de los también nos podamos organizar. Entonces, sí lo que pediría, si soléis preguntar, pero claro, esperamos la última semana ahí y metemos 400.000 comisiones. ¿Qué sucede? Ha habido el otro día, me tocó mandar un escrito, por falta de forma, anular una comisión y bueno, sin más. Simplemente lo quiero hacer como una reflexión para que se tenga en cuenta, sobre todo las personas que no estamos liberados. Y también con respecto a lo que comentaba José Luis, sí es verdad, y acepto las disculpas de lo que me habrá podido suceder y tal, y eso en un momento determinado de nuestra vida puede pasar algo y nos olvidamos de todo. Eso es una realidad, él, yo y cualquiera de los que estamos aquí. Pero sí, lo que sí me extrañó fue por parte tuya, Miquel, que también estás dentro de esa comisión, que en una reunión, y claro, a mí lo que más me preocupa de todo ello, es que el técnico se tenga que levantar de la mesa y ir a buscar a alguno de los dos. O sea, después de media hora, porque no sabían qué era lo que estaba pasando. Entonces, simplemente, pues eso, vosotros sois equipo de gobierno, estáis en coalición, y sí lo que os pediría es un poco más de comunicación en estos aspectos, porque claro, los que sufrimos somos los demás. O sea, en este caso se me despachó. Miquel tenía otra reunión en otro sitio y lo que no se iba a pensar Miquel es que a mí me iba a pasar. Entonces, de alguna forma coincidió que él estaba ocupado y a mí me ocurrió eso. Entonces, de alguna forma nos quedamos encolgados. Lleva y Edurne, cuando se dieron cuenta, cuando pasó ya el tiempo, le dije, cuando me llamó Edurne, pasaba ya el tiempo, le dije, yo no voy a ir ahora a hacerles esperar otra media hora. Entonces dije, ya está. Ya ponemos la cabeza y todo. Pero sí lo que pediría es lo que estoy hablando del tema de las comisiones. Metéis 3-4 comisiones que están muy bien, pero sí tener en cuenta ustedes que estáis metiendo todas las comisiones en la última semana de febrero. Sin más. Y bueno, con respecto a lo que comentabas del trabajador, sí me gustaría saber cuándo vamos a empezar con el trabajo. Lo que reiteré en el pleno pasado, que no solamente del trabajo de estudio de la valoración de puestos, sino que para poder avanzar dentro del área de igualdad necesitamos cuanto antes empezar a trabajar ello. Entonces, no tenemos en ningún momento ahora mismo ninguna previsión, no nos ha comentado ninguna previsión, lo único que comentaste en el pleno, sí lo pensaremos, pero bueno. Entonces, sí lo que me gustaría es tener una previsión referente a ello. Y por lo pronto, pues no tengo nada más. Vale, ¿se caso de la relación de trabajo? Sí, como dije en la legislatura anterior, bueno, pues en la anterior o en esta hemos intentado hacer actualizaciones, ha habido dificultades en el camino y se ha constatado, se ha visto que tendría que hacerse una nueva licitación y ya sabéis que estamos también trabajando una serie de cuestiones, también personal, licitación, y habíamos previsto para este año, en el primer semestre del año, sacarla, pero es verdad que sí que tenemos una serie de temas sobre la mesa que quizá podamos trabajar en la próxima comisión, ya veremos qué encaje tiene, pero en estos momentos, bueno, sí que habíamos pensado, ¿no?, hacerlo así, pero es verdad que se nos está retrasando la cosa. Nosotros no tenemos nada para ruegos y preguntas hoy. Muy bien, pues entonces gracias a todas y a todos y acabamos el pleno.